Bien, amigas, amigos, 8:43 de la mañana. De inmediato vamos a conversar, como todos los miércoles, con nuestro colega Vladimir Kissinger. Como ustedes saben, Vladimir está radicado en la ciudad de Orlando, aquí en la Florida. Y bueno, siempre conversamos los miércoles acerca de los temas que están en el tapete. Buenos días, Vladimir, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Bien, ¿y tú? Y saludos a toda tu audiencia, como de costumbre. Bueno, Vladimir, yo quisiera empezar a hablar en esta conversación de hoy un poco pues, relacionada con lo que fue estas designaciones por parte del gobierno interino de Guaidó del día de ayer. Yo no sé si tú tenías la idea de que yo pensé, de verdad, pensé que iban a venir nombramientos más importantes. Incluso llegué hasta pensar en el canciller, el nombramiento de un canciller. No obstante, pues no fue así. Hubo un nombramiento importante, no lo puedo negar. Fue la dirección de Citgo y los encargados en todo caso de manejar lo que sería la deuda. Pero no sé, me quedé como con las ganas. No sé qué piensas tú, Vladimir. Es que es complicado. Fíjate cómo veo yo el análisis. La capacidad de maniobra del presidente Juan Guaidó en Venezuela es muy limitada, muy reducida. Ante esa realidad, la gran pregunta que nos salta a la palestra sería ¿qué tan pertinente es nombrar un gabinete que dentro del país ejerza no puede hacer nada? Ok, listo. Esa es la respuesta sencilla a la pregunta. ¿Por qué? Porque al día siguiente, perfectamente, el SEBIN se aparece en la casa de la persona que haya sido designada, de su madre, de su hijo, de sus hermanos, de sus amigos, de quien sea. Entonces, ante esa realidad, tiene lógica que los nombramientos vayan orientados. Bueno, por eso yo había pensado en un canciller. Dije, bueno, de Sí. pronto un canciller que pueda hacer las gestiones desde afuera, porque de verdad, como bien dices, estando en el país no iba, pues el día siguiente ya estaba detenido, ¿no? Seguramente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De pronto un canciller pudiera ser una figura, pero también recuerda que ya hay embajadores designados que están actuando en cada uno de los países donde es reconocido el presidente Juan Guaidó. En todo caso, el punto rescatable de esta iniciativa del día de ayer tiene que ver con la protección de los activos de la nación, no del gobierno venezolano, de la nación. Y yo sigo insistiendo que pese a que algunas personas han criticado con mucha fuerza el bloqueo del 5 de agosto por parte de Estados Unidos, sigo insistiendo, ese bloqueo nos está beneficiando enormemente porque no hay posibilidad de ir contra los activos de Venezuela en los Estados Unidos hasta que ese bloqueo no salga de la escena. Entonces, el nombrar a la junta directiva de Citgo, el determinar que las acciones concretas por parte de los embajadores en los países donde tenemos acreedores se puedan llegar a conversaciones, como por ejemplo lo que ocurrió con Cristalex, con Gold Mine Reserve, etcétera, es muy importante porque lo que nosotros queremos procurar es que sí, entendemos que hemos contraído una deuda enorme, bueno, nosotros no, el chavismo, pero al fin y al cabo termina pesando sobre nosotros, pero esa deuda en algún momento tendrá que negociarse, tendrá que hablar. Yo les pongo un ejemplo muy rápido. Cuando pase toda esta pesadilla, se van a comenzar a juzgar en los tribunales internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad. En esos crímenes de lesa humanidad hay dos tipos de reparaciones. Una reparación que tiene que ver con la cárcel, con el juicio hacia individuos que han cometido el acto, pero la segunda reparación es la económica, y esa reparación económica la paga el Estado venezolano. Es decir, nosotros como venezolanos tendremos que pagarle a las víctimas de violación a los derechos humanos, y tristemente no serán los chavistas que se han robado más de 300.000 millones de dólares. Entonces, es un tema como medio bipolar, porque hay que entender la realidad Estado, la realidad nación y la realidad gobierno en Venezuela. Sí. Ahora, Vladimir, mientras tanto, bueno, continúa este tema dentro del país, dentro de Venezuela, de lo que está pasando con lo que pudiera pasar, mejor dicho, con la Asamblea Nacional. Vimos, yo creo que hubo efectivamente un cierto temor por parte de la constituyente, aunque ellos nunca lo van a manifestar, nunca lo van a decir. Dice que, bueno, que hubo una amenaza abierta que efectivamente querían ellos ver, que fue lo que así lo vi yo, como un termómetro, a ver cómo funcionaba esto de disolver como tal la Asamblea Nacional, y se dieron cuenta de que la respuesta fue contundente a nivel internacional y dijeron, mejor no, echamos para atrás y no hacemos nada de esto. Yo creo que ellos perfectamente pues lo manejaron de esa forma. No sé, tu punto de vista al respecto, Vladimir.
Yo creo que ellos están midiendo respuesta a opinión pública. Si algo sabe manejar el régimen muy bien es la gestión de crisis. Eso hay que reconocerlo. La Asamblea Nacional desde el mismo 2015 ha venido siendo desmontada sistemáticamente. Eso es lo primero. Sí. Tanto así que nosotros no podemos aplicar el artículo 187, numeral 11, porque ni siquiera tenemos la cantidad de diputados habilitados en este momento para hacerlo. Vamos a comenzar por ahí. Y eso fue parte de una política del Estado, del régimen chavista. Ahora, sí creo que le metieron un frenazo a las acciones que se esperaba que generara. Por lo tanto, tal vez el video de Guaidó fue determinante para que no se llegara a una consecuencia máxima en ese momento, pero no quiere decir que no vaya a ocurrir. Yo estoy prácticamente seguro que el Estado criminal va a seguir procurando el adelanto de las elecciones y va a llegar hasta allí, y lo va a hacer. Yo creo que claro, lo va a hacer. Como lo hemos visto siempre, ellos todo lo que dicen lo hacen. Lo hacen hoy, mañana o dentro de 4 meses, pero lo hacen. Es correcto. Yo lo he dicho aquí en tu programa. En el 2015, cuando pierde el chavismo la Asamblea Nacional, Maduro apareció en un programa en La Hojilla con este individuo, con Mario Silva, y él decía que se había generado una crisis contrarrevolucionaria porque habían perdido la Asamblea Nacional. Y ante esa realidad, ellos tenían que crear una crisis revolucionaria. Es decir, esta gente son expertos en generar crisis. No en salir de ellas, en generar las crisis. Porque al fin y al cabo, a través de la anarquía que se vive día a día en el país, hacen que se diluyan los esfuerzos de todos los que queremos la libertad y que ellos puedan concentrar sus esfuerzos para mantenerse en el poder. Entonces, creo que va a ocurrir, sin duda alguna. Ahora, imagínate tú de pronto un escenario, vamos a pensar en el futuro, un escenario en el que esta gente efectivamente convoca unas nuevas elecciones. Sabemos que van a ser elecciones fraudulentas, donde van a ir nada más ellos, van a ganar, van a tener la Asamblea Nacional. Ajá, y entonces, o sea, ahí no va a haber qué va a ocurrir, aparte de persecución contra los parlamentarios que habían sido electos. ¿Qué más puede ocurrir? Porque ahí no va a venir, yo no veo todavía allí algún tipo de intervención, bien sea humanitaria o no, por parte de gobiernos extranjeros. A ver, hay que verlo de 2 puntos de vista. El primer punto de vista tiene que ver con el control de la Fuerza Armada Nacional. El que controle la Fuerza Armada Nacional va a controlar el destino del país de manera indefinida, mientras que no haya, desde ningún punto de vista, una intervención. Eso es lo primero. Sin embargo, dentro de la Fuerza Armada, veo que se está viviendo un conflicto muy grande, no en torno a si es democracia o si hay dictadura, sino en torno al control del poder, porque la Fuerza Armada se ha picado, se ha dividido en 2 grandes bloques. Entonces, en cuento corto, en virtud de lo que tú comentas, la única manera en la cual los estados decían intervenir de una manera que pudiera incluso ser la militar, tiene que ver con las consecuencias medibles que tienen en sus propios estados, no por la libertad de Venezuela, sino por las consecuencias que hay en sus propios estados. ¿Qué va a ocurrir con Colombia? Hoy amanecimos con la noticia de Infobae de Argentina, reportando que el ELN sigue reclutando jóvenes venezolanos, y no solamente eso, hasta están haciendo parques de diversión en Venezuela para atraer a los niños. ¿Qué va a hacer Colombia al respecto? Porque el fin último del ELN es llegar a Colombia, destruir la institucionalidad y generar un Estado criminal al mejor modelo venezolano, y no solamente el ELN, sino la FARC y todos los demás. ¿Qué va a hacer Colombia? ¿Se va a quedar con discursos? ¿Se va a quedar recibiendo venezolanos? Es que el problema es mucho más grande que la inmigración. Entonces, pues en cuento corto, cualquier tipo de intervención va a ser generada no por el rescate de Venezuela, sino por la protección del continente americano. Así es. Bueno, Vladimir, voy a concluir nuestra conversación del día de hoy. Te agradezco mucho, como siempre. La gente aquí lo que hace es hablar bien de ti y no hablar bien de mí, y eso me está dando un poquito de celo. No, mentira, Marito. Gracias por el contacto, sí, como todos los días. No, te están reclamando que ayer no tuviste tu programa. ¿Qué pasó? No pude salir al aire ayer, eso es correcto. Tuve algunos compromisos, pero hoy a las 7 de la noche vuelvo al aire. Sin falta. Bueno, ya lo saben. Él hace su espacio también estás en Instagram y por supuesto correcto. Live en Vladimir Kissinger. Un fuerte abrazo, Vladimir. Hacemos nosotros una pausa y en breve seguimos con más de Al Día. Ya venimos.